¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy hablamos sobre la política del presidente Trump en contra de Venezuela con James Early, exdirector de la política de herencia cultural del Smithsonian Institute y también miembro del Consejo del Instituto de Estudios de Políticas. James Early, una cálida bienvenida al programa. Bueno, gracias. James, en días recientes, el presidente Donald Trump dio su discurso sobre el Estado de la Unión y habló de Venezuela. And we condemn the brutality of the Maduro regime, whose socialist policies have turned that nation from being the wealthiest in South America into a state of abject poverty and despair. Tu reacción. Bueno, primeramente debemos entender, verificado por las interpretaciones de la oposición aquí en los Estados Unidos, el Partido Democrático y los medios masivos liberales y progresistas, un mentiroso que no podemos aceptar o creer lo que él diga. Debemos evaluar él por sus acciones. Y sus acciones son acciones muy peligrosas, con amenazas no solamente contra el futuro electado por la mayoría de los ciudadanos de Venezuela, pero contra los principios de la revolución bolivariana y las políticas domésticas y internacionales. Verificado por lo que ha dicho Juan Guaidó, que es para derrumbar los últimos 20 años de chavismo, que no, es más de una figura, es sobre principios y nuevos modos de soberanía y independencia, y fundamentalmente el movimiento del pueblo ordinario como protagonistas no dependientes de figuras, pero de sus propias orientaciones, sus propios debates, en que los electados son sirvientes de las aspiraciones de las varias perspectivas, a veces muy conflictivas, entre sectores de su población. Realmente es lo que estamos enfrentando, no solamente con Donald Trump, porque Marco Rubio, el senador del estado de Florida, es el hombre, el eje de la estrategia contra el chavismo y también la estrategia contra Cuba. Y ellos pronunciaron semanas atrás su estrategia, muy conciso, muy claro. Los blancos son Venezuela, Cuba, Nicaragua y también Bolivia. Y el pueblo, a pesar de sus perspectivas ideológicas y políticas, deben entender que es un ataque primeramente contra la soberanía de los países a determinar sus propios destinos, sus propias políticas, y para los Estados Unidos a revitalizar la doctrina de Monroe de 1823 para determinar la dirección de los varios pueblos y naciones en nuestras Américas. Y para que no quede ninguna duda de lo que se está cocinando aquí en Washington, nada menos que el Wall Street Journal, es decir, un diario que es absolutamente de derecha, publica en días recientes un artículo en donde cita al vicepresidente Mike Pence teniendo una conversación con Donald Trump, y Mike Pence dice: Trump me dijo que si bien él no es muy de intervenciones, excepto, dice Pence, que Trump dice, excepto cuando esas intervenciones suceden en nuestro hemisferio. Y el artículo sigue y dice: la estrategia es ahora Venezuela, después seguimos con Cuba, aumentando las sanciones y volviendo a poner a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo, que posiblemente también a Venezuela se lo quieren hacer. Y después de eso viene Nicaragua. Es decir, acá hay un plan deliberado que activamente quieren lanzar una ofensiva feroz contra estos países con gobiernos de izquierda o progresistas. Bueno, bien verificado por las propias palabras, la estrategia conciso, proyectado en el público, no escondido, muy público, la mapa de derrumbar las decisiones de los ciudadanos en los varios países. Y entonces es necesario
para los que se apoyan paz, mediación, negociaciones respecto contra guerra, para nosotros a entender y organizarnos a parar este ataque, porque es muy, muy peligroso. Es más de Venezuela. Hay 8 bases militares estadounidenses en Colombia. Hay 2 grupos armados luchando para los últimos 50 años con capacidad de formar grupos armados y también muchos ciudadanos venezolanos con armas también, no solamente el ejército de Venezuela. Y si la gente quiere una guerra continental, apoya la política de Trump. Pero si ellos quieren apoyar la democracia con paciencia para la gente adentro del país a determinar sus propios destinos, necesitamos apoyar el grupo de Uruguay y México y la Papa Francis que quieren organizar un foro internacional de mediación y posiblemente con elecciones. Hay miembros del Congreso de los Estados Unidos. He caminado en el Congreso los últimos 2 días con muchos congresistas hablando con ellos sobre estos puntos, que muchos de ellos están apoyando no intervención militar. En Venezuela. Hay un movimiento adentro del Congreso estadounidense para legislación a prohibir Trump para intervenir militarmente en Venezuela. Contra sanciones económicas, porque es contra el pueblo. No solamente contra el gobierno. Pero el pueblo está sufriendo de todas perspectivas ideológicas y políticas, no solamente los chavistas, sí, exacto. Chavistas. Y también a apoyar una negación con respecto. ¿Qué quiere decir? No simplemente de paz. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno de Venezuela debe aceptar las críticas objetivas sobre toda la población. Por ejemplo, acceso de medicina, acceso de alimentos. Sí, de medicamentos. Es algo común del bienestar de todos los ciudadanos, a pesar otra vez de perspectivas ideológicas políticas. Y bueno, pero el gobierno está en poder, ¿por qué? Porque casi 6 millones de los venezolanos votaron para los principios y las políticas domésticas, regionales, internales de chavismo del serviente público de Maduro, contra la oposición que era una posibilidad para ellos a ganar la elección, pero de dirección de Donald Trump y Marco Rubio, el senador de Florida, y los derechistas adentro de Colombia, ellos decidieron no a participar en elecciones y después a llorar que es ilegítimo este gobierno. Lo están haciendo en toda América Latina. Si hay elecciones y pierde la derecha, son fraude. Si hay elecciones y gana la derecha, son legítimas. Pero te invito a hacer una pequeña pausa, James. Estamos hablando con James Early sobre la política del presidente Donald Trump contra Venezuela. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con James Early sobre la ofensiva del gobierno del presidente Donald Trump contra Venezuela. James, nada menos que un personaje como Elliot Abrams es nombrado para, no sé, mediar en esta crisis, solucionar en esta crisis. ¿Cuáles son los antecedentes de Elliot Abrams? Primeramente, necesitamos expandir nuestra interpretación de figuras, especialmente en este caso de Abrams. Porque Abrams simplemente es una figura que representa una ideología y un marco político de neocon, se dice.
Entonces, él es alguien bien capacitado a dirigir los intereses de otros grupos en los Estados Unidos. Era parte del presidencia de Ronald Reagan. Es un hombre muy peligroso, representando una ideología y un marco político muy peligroso. Por ejemplo, en Arán-Contra, apoyar ilegalmente con fondos los terroristas en Nicaragua y contra Irán también. Y fue condenado por mentir al Congreso, precisamente en el caso de Irán-Contras, es decir, que apoyaba a los contras ilegalmente contra el gobierno sandinista, condenado con una reputación, como tú dices, y sin embargo el presidente Trump lo saca de allá abajo y lo pone como una figura central. Sí, y ahora hay mucho miedo entre los grupos liberales del status quo. Por ejemplo, el medio bien importante en el capital de los Estados Unidos, el Washington Post, escribió algunos días antes sobre el problema de este hombre y su política, y concluyendo que los Estados Unidos no deben ir en este camino con él, porque va a ser una guerra muy sangrienta. Tú decías que estuviste en Montevideo hablando hace poco tiempo con el expresidente Pepe Mujica. ¿Y qué visión tiene Mujica respecto a esta situación entre Estados Unidos y Venezuela? Bueno, yo fui a Uruguay unos meses atrás con Mundo Afro, pero también con encuentros con Lucía, la vicepresidenta, la esposa, la esposa de Pepe Mujica, porque Mujica es una de las grandes figuras progresistas en nuestro hemisferio, en nuestro mundo, sobre la importancia para él a meterse adentro de la situación especialmente en este entonces en Brasil, pero también en Venezuela. Recientemente él hizo una entrevista diciendo con miedo que el gobierno de los Estados Unidos ha decidido a intervenir militarmente en Venezuela, y él piensa que es necesario por el gobierno de Maduro a tener elecciones para preventar esta intervención. Vamos a ver, México y Uruguay y la Papa Frances y todos los países caribeños en la Organización de Estados Americanos votaron contra intervención. ONU también asumió una posición de no intervención, y el director de ONU está listo con el Papa y otros a entrar en un foro respecto para negociar paz. Un diálogo. Ahora, si no hubiera las mayores reservas del petróleo del mundo en Venezuela, ¿habría problema o todo esto gira en realidad en torno a robarles la riqueza? Bueno, el objetivo fundamental es a robar los recursos, y Juan Guaidó ha dicho que él está listo a invitar a las corporaciones de petróleo de los Estados Unidos a controlar el petróleo en el interés de los venezolanos. Pero es un contexto más amplio, porque unos años atrás era una guerra económica sobre petróleo con los saudíes. Los Estados Unidos ahora está produciendo el mayor del petróleo y gas en el mundo. Con el fracking. Con el fracking. Y lo que el pueblo estadounidense no entiende bien, y yo creo que muchas de las corporaciones no han pensado bien, y aparar petróleo o atacar el petróleo en Venezuela va a tener un impacto negativo en el Golfo de México, en Texas, donde hay instalaciones de mucho dinero para refinar este tipo de petróleo de Venezuela crudo. Entonces, es porque el público necesita investigar más cuáles son las implicaciones más allá de ideología. Y en ese caso, estamos hablando de que hay dos actores que no necesariamente existían con la misma presencia hace algún tiempo atrás. Estamos hablando de China y estamos hablando de Rusia. ¿Cómo entonces esos dos factores juegan en esta ofensiva feroz que le quieren lanzar
Estados Unidos a Venezuela? Al citar estos dos países, especialmente Rusia, pero también a China, es a entender que el conflicto de Venezuela tiene varios niveles. Es un conflicto interno del país, es un conflicto regional, es un conflicto en nuestro hemisferio, pero es un conflicto mundial. Venezuela ahora es el sitio central de esta lucha geopolítica. Porque ¿quién va a controlar petróleo? China está comprando petróleo en todo el mundo y los Estados Unidos están perdiendo su poder a control, a determinar esta consumpción. Y Rusia ha dicho en ONU que ellos no van a aceptar una intervención en Venezuela. Yo no creo que ni los chinos ni de Rusia van a montar soldados adentro de Venezuela. Pero en el caso de otras áreas del mundo, vamos a ver una intensificación contra los Estados Unidos, Ucrania, Siria, otros lugares. Este es el contexto más amplio de geopolítica. Y cuando uno vive aquí en Estados Unidos, los medios de comunicación son absolutamente favorables a pintar la relación y la situación de acuerdo a lo que le interesa el gobierno del presidente Trump. ¿En qué medida los medios hegemónicos, los más importantes, son un brazo del gobierno o son un brazo de los intereses de las corporaciones que, como decimos, le quieren meter mano al petróleo? ¿Están al servicio de la opinión pública para tenerla informada o están al servicio de los intereses comerciales y del gobierno? Bueno, generalmente los medios masivos del status quo de los Estados Unidos es muy aliado con los principios de neoliberalismo, la política económica de los Estados Unidos y el derecho de los Estados Unidos a asumir el rol de la policía del mundo. Es generalmente. Pero en el caso de Venezuela, ahora hay varios rompimientos dentro de este frente porque de miedo de una guerra. El Washington Post está atacando a Elliot Abrams porque ellos entienden como liberales, como centristas realmente, es muy peligroso. Y ellos están respondiendo de las manifestaciones de ciudadanos a través de los Estados Unidos. En todas las grandes ciudades hay manifestaciones. Hoy en frente de la Casa Blanca y varios grupos caminando en las oficinas del Congreso preguntando no a permitir un conflicto militar y a parar las sanciones y a apoyar negociación respetuoso para resolver la crisis política dentro de Venezuela. Entonces, James, yo te invito a hacer una nueva pausa y cuando regresemos vamos a estar hablando con James Early sobre los esfuerzos dentro de los Estados Unidos para contrarrestar esta ofensiva del gobierno del presidente Trump. Ya regresamos. Continuamos hablando con James Early, estamos conversando sobre la ofensiva del gobierno del presidente Donald Trump contra Venezuela. James, tú y un grupo de gente que no necesariamente está de acuerdo con esta ofensiva se están movilizando. ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo? Hay grupos de ciudadanos estadounidenses movilizando a través del país. Yo no conozco todos porque hay muchos en todas las grandes ciudades, en California, en Nueva York, en Chicago, pero especialmente aquí en Washington con manifestaciones casi cada día en frente de la Casa Blanca. Pero más importante, estos ciudadanos están presentándose adentro de las oficinas de sus representantes en el Congreso de los Estados Unidos, empujando a ellos a asumir estos puestos contra intervención militar y a parar las sanciones y apoyar negociación. Estamos, una representación de la movilización de los ciudadanos es que hay varios congresistas, Ro Khanna de California, Bernie Sanders y otros, movilizando sobre Galbraith, sobre Moore de Milwaukee y Espaillat de Nueva York y otros
movilizando legislación contra intervención militar, apoyando paz. Entonces, la democracia aquí del pueblo, de los ciudadanos, está expresándose contra esta posición de Donald Trump y Marco Rubio. ¿En los medios de comunicación muestran eso o en realidad esa parte prácticamente queda sepultada y parece que hay una sola voz en Estados Unidos, todo el mundo en la misma posición que el gobierno? Hasta unos días atrás no, pero ahora sí. Ellos empiezan a escucharse, a sentir las aspiraciones, los intereses del pueblo. El Washington Post es un buen ejemplo aquí en el capital de los Estados Unidos. Comenzó con una posición no apoyar negociación. Una semana después, un editorial, un artículo atacando a Elliot Abrams y apoyando estas discusiones de paz y diálogo. Sí, entonces hay posibilidades de parar en alianza con los países latinoamericanos, bien importante, de México, de Uruguay especialmente. El presidente de Perú dijo que él no va a apoyar la intervención militar, no es a apoyar los sandinistas, pero hay un rompimiento adentro de este frente de atacar a Venezuela. Y bueno, debemos maturar este sentimiento de los ciudadanos. Y tú lo viste también en una reunión reciente del Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas, en donde Estados Unidos pide una reunión justamente para tratar el tema de Venezuela y obviamente quería una resolución en contra. Y no le fue nada bien. No, pero bien importante la política real, a pesar de que se presentan los medios masivos. En la Organización de Estados Americanos, la perspectiva, la política de los Estados Unidos perdió, porque todos los países del Caribe, CARICOM, esos pequeños países de afrodescendencia, dicen no hay. Y en la ONU dicen no. Y en los medios sociales hay listas paralelos de los pocos países apoyando la política de intervención y una larga lista del mundo de varias ideologías, religiones, razas étnicas, etcétera, haciendo no vamos a apoyar intervención, que no es lo mismo de que apoyamos chavismo o de Nicolás Maduro, pero es una implicación que el mundo quiere para los venezolanos en paz, respetuoso, a encontrar el camino de negociar un obvio división muy, muy grave entre las ideologías y las políticas de sus ciudadanos. Ya no digamos el unilateralismo, porque son siempre el mismo grupo de países, digamos, Estados Unidos, más sus socios más cercanos en la Unión Europea y algún otro en eso. Pero más allá de eso, como tú dices, hay un multilateralismo generalizado que la no intervención, el respeto a la soberanía, el no uso de la fuerza se está imponiendo como una voz cada vez más fuerte. Y probablemente un miedo que uno de estos países pueden ser el próximo blanco porque hay diferencias de sus políticas, su autodeterminación con las perspectivas de los fascistas realmente aquí en los Estados Unidos, concentrado alrededor de Marco Rubio, John Bolton, Donald Trump y muchos del Partido Republicano. Ahora, eso también es una lección para el presidente Trump, puede empujar hasta cierto punto, pero se encuentran con la resistencia de que hay a nivel mundial una especie de maduración de la democracia o del respeto al gobierno independiente de cada pueblo. Decía, por ejemplo, Eduardo Galeano decía, cuando uno trata con estos países desarrollados, la soberanía, dice él, es un artículo de lujo que solamente ellos tienen derecho a ser soberanos, porque si uno trata de ser soberano, decía Galeano, lo acusan de, por ejemplo, terrorista. Sí, sí. Los fundamentos de la democracia mundialmente débiles en este momento. Hay un movimiento bien organizado que se incluye Marco Rubio, Donald Trump, John Bolton, con los derechistas adentro de Alemania, Donald Trump en la política de Alemania, de Francia, Austria.
Bolsonaro, el fascista, racista, misogynista Bolsonaro en Brasil. Bernie Sanders escribió un artículo un mes más o menos atrás llamando para un frente internacional de progresistas a confrontar esta ofensiva mundial, esta estrategia. Y es lo que los ciudadanos ordinarios, que incluye abogados y también gente limpiando los pisos en casas, a entender que los élites en el status quo, sus representantes políticos, están tomando el mundo en una dirección de no representa su participación, sus intereses. Y este es el crisis de la democracia, de cualquier manera queremos definirlo. En Cuba, por ejemplo, hay un proceso muy abierto dentro del Partido Comunista, dentro del gobierno, dentro de la población. Cuando Raúl Castro dijo una década atrás, este bloqueo está matándonos, pero al quitarlo, hay una posibilidad, vamos a pedir nuestra revolución de nuestros propios errores y fallos. Y es lo que los gobiernos, no necesariamente socialistas, pero progresistas, deben mirar en el espejo, no simplemente a atacar los imperios de los Estados Unidos, pero también a preguntarse qué errores, qué pasó después de Lula y Dilma, ¿por qué? ¿Por qué Ortega todavía quiere ser la concentración de las aspiraciones? ¿No hay un sistema de formación de otros? El único país que han decidido a tomar un curso independiente con transición, 3 transiciones en Cuba, a pesar de lo que la gente piensa sobre el socialismo, con paz, 3 transiciones. Ni en Nicaragua, ni en Ecuador, Lenin era el contra. Y se dio vuelta como una media. Sí. Y el caso de la economía sexto del mundo, Brasil. Tenemos un gran problema entre los progresistas que quieren profundizar la democracia con las aspiraciones de los pueblos, a enfocar la democracia como una concentración de una figura. James Early, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes.